Por un lado tenemos una fase sólida que pues no carece de movimiento. Bueno, en realidad sí tiene movimiento, vibran las moléculas, pero no hay un movimiento de traslación. Y por otro lado una fase fluida con muy poca densidad, ¿no? La densidad de un gas es bien baja en comparación a un líquido. Entonces podríamos tener un sistema más o menos así. En este caso un sistema binario, ¿no? Vemos que la fase sólida ahí es completamente miscible, es decir, tanto el componente A como el componente B se mezclan completamente. Y bueno, en la fase gaseosa evidentemente están mezclados, pues, ¿no? Aquí también se aplican igual las ecuaciones de equilibrio. La fugacidad de cada componente debe ser igual en cada fase. Es decir, el componente I, la fugacidad del componente I en la fase sólida, pues debe ser igual a la fugacidad del componente I en la fase vapor, ¿no? O en la fase gaseosa. Para calcular la fugacidad del componente I en la fase vapor, usted puede utilizar la misma ecuación que se utilizaba para el equilibrio líquido-vapor. Es decir, la composición del componente I en fase gas por la presión total por el coeficiente de fugacidad del componente I en la fase gaseosa. El detalle está en la fase sólida. En la fase sólida podría utilizarse la misma ecuación que se utilizaba para el equilibrio sólido-líquido, es decir, esta. La fugacidad del componente I en la fase sólida es igual a la fracción molar del componente I en la fase sólida, que le estamos llamando W, multiplicado por el coeficiente de actividad del componente I en la fase sólida, multiplicado por la fugacidad del componente I puro, pero en fase sólida. Si combinamos ambas ecuaciones y hacemos algunas aproximaciones, como así, por ejemplo, decir que el coeficiente de actividad del componente I en fase sólida es 1, y además, bueno, hacemos un cambio aquí en esta fugacidad del componente I en fase sólida del componente 1, vamos a llegar a una expresión más o menos de este tipo. O sea que esto lo podemos aproximar a esto, miren. Miren cómo este en principio desaparece, se vuelve aproximadamente 1, y esto se sustituye por todo este término que está acá. Y una vez hecho eso, entonces puedo aplicar esta ecuación, puedo hacer la igualdad de estos dos, y tendría una expresión más o menos de este tipo. Fíjense cómo aquí está la composición gas por la presión, que es esto, este coeficiente de fugacidad pasado a dividir, y todo lo demás está aquí arriba. Si usted observa la ecuación, se parece mucho, ¿no?, a la ecuación del equilibrio líquido-vapor, pero hay un detalle. Primero, que aquí en el factor de Poynting, este volumen, que en el equilibrio líquido-vapor es volumen líquido, aquí es volumen sólido. Y el otro detalle importante es esta presión de vapor. En el equilibrio líquido-vapor, esta presión de vapor, usted lo podía calcular con la ecuación de Antoine, ¿no? ¿Por qué? Porque representaba a la presión en esta zona. Para un componente puro, la presión de vapor, la presión de equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa. Y eso lo podía calcular con la ecuación de Antoine. Pero aquí no, porque aquí es equilibrio sólido-vapor. Por lo tanto, esta presión de vapor se está refiriendo a esta parte de aquí, a la presión de vapor o a la presión de equilibrio entre la fase sólida y la fase gaseosa del componente puro, no a esta de aquí. Y la ecuación de Antoine, como las ecuaciones que aparecen en muchas tablas, como en el manual del ingeniero, esas ecuaciones hacen referencia a esta de aquí, a la presión de vapor, a la presión de cambio de fase de líquido gaseosa, pero este no se refiere a ella, este se refiere a esta presión, a la presión de sublimación se refiere. Y por otro lado, este coeficiente de fugacidad como componente puro, dice en condición saturada, se refiere a el coeficiente de vapor aquí, de coeficiente de fugacidad en esta zona, porque en esta zona el componente puro está en equilibrio tanto su fase sólida como su fase gaseosa. Por lo tanto, en esta curva se cumple esta igualdad. El coeficiente de fugacidad del componente puro en la fase sólida es igual al coeficiente de fugacidad del componente puro en la fase gaseosa. Pero eso se cumple solo aquí. Entonces, ahí es donde entra este término. Y aquí usted podría utilizar, por ejemplo, la ecuación virial. Por supuesto que sí, puede usar la ecuación virial, porque se aplica la ecuación virial para la fase gas. Pero en este punto eso es igual a esto, así que no habría ningún problema. El detalle está, como repito, en este de aquí. Es esta presión de vapor, esta que está acá. Y ahí usted no va a aplicar pues la ecuación de Antoine. Por más que usted diga, bueno, pero bueno, si bajo nomás la temperatura ya tengo... No.
La ecuación de Danton es para esta curva. Y esta curva no es igual que esta, tienen pendientes diferentes. Si usted esto lo prolonga, una línea suavizada, lo prolonga, va a salir por aquí arriba y no va a seguir esa trayectoria. Entonces es incorrecto utilizar la ecuación de Danton. Esta presión vendría a ser la presión de sublimación, la presión a la cual un sólido se vuelve vapor o gas. Esa es una sublimación. Entonces, esta presión de vapor es una presión de sublimación. Y hay modelos, hay ecuaciones para calcular la presión de sublimación. Hay ecuaciones empíricas que son muy parecidas a la ecuación de Antoine, que permiten calcular la presión de sublimación de un sólido. No hay mucha información, o sea, no hay muchos datos para esas constantes de ese modelo, pero se puede encontrar. No es muy usual tampoco, ¿no? Hay que buscar ya tal vez en libros un poquito más especializados, pero uno puede encontrar esta presión de sublimación. Se podría simplificar esta ecuación, porque vemos que acá está un poco complejo, ¿no? Porque para usar esta ecuación necesitaría el volumen del sólido puro, o sea, en otras palabras, la densidad del sólido. Necesitaría además la presión de sublimación a esa temperatura y necesitaría además calcular los coeficientes de fugacidad a estas condiciones. Y eso puede simplificarse si tenemos en cuenta lo siguiente. El equilibrio sólido-vapor se desarrolla a presiones bajas. Fíjese que esta zona se encuentra a bajas presiones, inclusive a presiones por debajo del equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor se puede dar a presiones, moderadas y altas, pero el equilibrio sólido-vapor se desarrolla a bajas presiones. Y cuando digo bajas presiones, estoy hablando de presiones de vacío, menos de 0,1 bar. A esas presiones se desarrolla el equilibrio sólido-gaseoso. Ahora bien, si la presión a la cual se desarrollan estos equilibrios es baja, entonces nosotros sabemos que estos coeficientes de fugacidad, cuando se evalúan a presiones bajas, tienden a 1. A baja presión, estos coeficientes tienden a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí podría simplificarse esto asumiendo que estos tienden a 1, por un lado. Y por otro lado, podría despreciarse el factor de Poynting. A baja presión, este término también puede eliminarse, puede suprimir. Entonces, si hacemos esas suposiciones, esas aproximaciones, podemos llegar a una ecuación simplemente de este tipo, en donde esto es aproximadamente igual. No debería haber mucho error. Claro, no está de más siempre procurar hacer un cálculo más riguroso, ¿no? Pero como una primera aproximación no debería generar mucho error respecto al resultado que obtenga con una ecuación de este tipo. Entonces fíjese cómo la ecuación se reduce bastante. El único detalle es este término que está aquí, que es la presión de sublimación. Entonces usted tendría que buscar en la bibliografía algún modelo o algún dato para la presión de sublimación. Y ojo que la presión de sublimación depende de la temperatura, como vemos aquí, ¿no? Esta presión de sublimación va a ir cambiando según la temperatura. Entonces eso hay que tenerlo también presente.